Ahí está conectando. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo va? ¿Qué decís? ¿Todo ¿Bien? bien? Bien, bien, bien. Bueno, hay un ruido así como medio de fondo raro en tu audio. ¿Ah, sí? Sí, se escucha medio... Estoy saliendo directo. Mira, parece que estuvieras como en un avión, doctor. ¿Sí? Uf. Bueno, vamos a tratar de hacer algún descenso, pero claro, no tengo auriculares, por No, no eso. importa, no importa, pero ahí vamos bien. Ahí creo que se escucha bien, ¿no? A Yo ver, te todos escucho perfecto. los que están ahí, ¿nos escuchan bien? Sí. Bien, ahí nos dicen que sí. Ahí hay una chica que dice, Karina Borlengui, dice justamente que se escucha muy bien. Bien, 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 bien. Si me ven es lo de menos, lo importante es si me escuchan. No, por favor, doctor. Ahí estamos. Bien, bueno, ¿Cómo buenísimo. estamos? ¿Todo bien? Al pelo, Al- todo bárbaro. Sí, 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 sí. Bueno, me alegro. Transitando días intensos, Sí, ¿no? muy Está com- intensos, sí, sí. Me imagino, me imagino. Bueno, Doc, yo estoy acá en realidad para contarles a todos, que ya seguramente lo conocen, al doctor Marcelo Almonacid, abogado, asesora a instituciones educativas desde hace muchísimos años y es un gran colaborador de la consultora. Y queríamos charlar un ratito con vos. Sabemos que estás por dar un curso sobre este tema, pero antes queríamos saber algunas cosas nosotros. Bien, bien. Así que yo tengo algunas preguntas que se me ocurrieron, a ver si las podemos ir a lo mejor sacándonos la duda en este tiempo, porque se viene la presencialidad, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y lo primero que queremos saber es cuáles son los escenarios que pensás que nos podemos encontrar, tanto con docentes, con padres, con alumnos. Contanos. Bien, bien. ¿Te pido permiso para algo? Porque Sí, claro. no, estuve reflexionando un poquito. Mira, justo cuando me estaba conectando, antes de pasar a contestar esto que me preguntabas, no, me quedé pensando en el título de esta convocatoria y que es en realidad el mismo título que vamos a tener en las jornadas de los próximos miércoles, ¿no? El nombre de esta charla y el nombre de las jornadas, aspectos jurídicos de la gestión escolar. Claro, en realidad, como precisión, todos los actos humanos tienen una vinculación o una implicancia en el mundo del derecho. Bien, no hay actividad que no esté contemplada o que no tenga consecuencias en el mundo del derecho. Ajá. Entonces, de eso un poco se van a tratar bueno, esta charla y las próximas jornadas, porque también en un punto creo que me pareció que era mejor decir de qué manera estamos influidos o qué implicancias tiene en el mundo del derecho y no hablar de conflictos en la gestión escolar como Exactamente. una suerte de darle una visión positiva a todo esto que estamos viviendo ahora. Y el otro punto también que creo que lo hemos tocado en algunas otras reflexiones en jornadas que tuvimos, es la cuestión esta de la certidumbre. Claro, cuando hablamos de aspectos jurídicos de la gestión, el aspecto jurídico está muy vinculado a la seguridad jurídica, ¿no? Ujú. Y claro, la seguridad jurídica pareciera que es uno de esos bienes que hoy nos está faltando. ¿Por qué? Claro. Porque estamos ante una situación creo que absoluta incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, el derecho a la seguridad jurídica es un derecho esencial, ¿no? Es un derecho de raigambre constitucional. Todos tenemos derecho a la seguridad jurídica. Y es más, en todos los órdenes y ámbitos uno escucha de la seguridad jurídica. Pero en este momento tan especial de gestión, justamente es eso, gestionar en la incertidumbre, vamos a llamarle incertidumbre fáctica o incertidumbre en los hechos, Claro. e incertidumbre jurídica también. Entonces, esto también que alguna vez decíamos, es como necesario hacerse amigo de esta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer tener certidumbre en cosas y casos
que nadie los tiene. Totalmente. Porque en realidad nadie sabe lo que va a venir. Y también, bueno, por una cuestión política, nos está faltando esa certidumbre jurídica. O sea, tenemos incertidumbre en los hechos y eso se traduce en incertidumbre jurídica. Pero así todo, nosotros tenemos que seguir gestionando, nosotros tenemos que seguir para adelante y siempre habrá alguna mirada legal o jurídica que nos va a amparar y seguir en cualquiera de estas decisiones. Nada, una reflexión por eso, del título. Sí, muy pertinente, porque uno cree que cuando trata de cuestiones jurídicas es porque es así y es así, pero sabemos fehacientemente que en esta época de tanta incertidumbre estamos andando el camino, ¿no? Como... Tal cual. Bueno, es eso. Estamos haciendo camino al andar. Porque aparte, claro, se dictan normas permanentemente. Se dictan normas los domingos a la noche y el lunes se derogan, ¿no? Entonces también es complicado manejarse con ese marco o ese escenario de incertidumbres, ¿no? Y para las instituciones educativas es muy complicado también poder instalar algo reglado cuando no hay nada seguro. Y sí, claro, fíjate vos el anuncio que se hizo en la ciudad, que se iba a empezar a hacer una suerte de regreso a la presencialidad con aquellos que no tenían una buena conectividad, y después salió el gobierno nacional a dar otra indicación, otra bajada de línea. Totalmente. Por eso te decía, esto, a ver, alguien quiere avanzar en determinado sentido y después pareciera que siempre viene la contraorden. Pero en ese contexto, en ese ambiente, creo que hay que hacer el ejercicio de pensar todos los escenarios posibles de las cosas que pueden llegar a venir. Bien, y en función entonces a esos escenarios posibles, ¿qué hacemos? Claro, bien. ¿Qué hacemos cuando volvamos? Bien. Yo creo que, bueno, tenemos que pensar en los tres objetivos, o por lo menos los tres componentes de las comunidades educativas, ¿no? Fundamentalmente, bueno, alumnos, padres y docentes, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones distintas para adoptar distintas posturas al regreso. A ver, empecemos por los docentes, empecemos por el personal dependiente de una institución. Claro. El caso del personal docente tiene la particularidad de haber cambiado en forma veloz, violenta, por momentos dramática, la modalidad de escolarización, ¿no? Entonces, claro, uno podría llegar a pensar, si bien primero nos costó, ahora es como que ya estamos más cancheros y como que de alguna manera queremos seguir estando en esta modalidad, ¿no? Como todas las cosas tienen sus beneficios y sus perjuicios. Pero el haber cambiado la modalidad, en realidad, significa un cambio de modalidad de prestación de tareas. Un cambio de modalidad que no fue impuesto por las instituciones, no respondió a una decisión de alguna entidad propietaria, no respondió a la decisión de un capricho, no. Vino impuesto de afuera por una circunstancia, llamémosle global, ¿no? Donde no había ninguna posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, lo que antes era la obligación de presentarse de forma cotidiana en el colegio para para dictar clases, se transformó en la vía no presencial. Alguna vez me preguntaron si existía, si eso era obligatorio dar clases en forma no presencial a través de las plataformas de Zoom, en fin, todas las plataformas que conocemos. Y bueno, la respuesta fue, al cambio dramático de las condiciones, la modalidad de prestación de tareas se canalizaba y se implementaba a través de la modalidad no presencial. Absolutamente. Por lo tanto, si de lo no presencial volvemos a lo presencial, bueno, una vez más la exigencia o la obligación va a ser retomar las clases en forma presencial.
Yo tengo una sospecha, no sé si la compartís vos, que el día que digan mañana arrancamos con las clases presenciales, va a haber así como un aluvión, ¿no? Sí. Esperando que abran las puertas para retomar la presencialidad. Creo, es una sospecha, pero puede haber casos, puede haber casos. A ver, yo pensaría en dos tipos de casos en cuanto al personal, insisto, más con el personal, por ahora docente, en el cambio de modalidad. Puede ser esto, que digan, no, la verdad que si todo el año, prácticamente todo el año, tuvimos esta modalidad, bueno, yo quiero continuar haciéndolo de esta manera. Esto es como una instrucción de trabajo, que todos estamos de alguna manera sujetos a disposiciones e instrucciones de trabajo. La instrucción de trabajo va a ser la presencialidad, o Claro. sea que dejaría de ser un tema discutible. Así Es como cierto, fue a la inversa, digamos, cuando dijeron no va más, no va más. Todos acatamos absolutamente, y nos fuimos. absolutamente, absolutamente. Y después el otro tema que sí, la otra posibilidad que sí puede ser compartido con todo el personal que se desempeña dentro de la institución educativa es el temor, ¿no? Claro. No quiero volver por temor. El temor en sí mismo, en realidad, sería una condición subjetiva, pero que no sería argumento suficiente como para justificar un no ingreso. Yo, o sea, podría considerar el temor si como institución no tomo todos los Los recaudos recaudos. pertinentes. Claro. Yo como institución tengo que estar preparado, por eso esto con tiempo de evaluar los distintos escenarios. Y uno de los escenarios es de qué manera yo voy a esperar esta presencialidad, qué normativas, qué acciones concretas voy a implementar como para transmitir la mayor de las seguridades, ¿no? Y siempre tenemos que pensar y hablar de seguridades razonables, ¿bien? Porque del otro lado, esta pandemia ha disparado todo tipo de cosas, ha disparado temores a veces por momentos curiosos, ha disparado conductas curiosas, ¿no? Entonces, claro, del otro lado podemos llegar a tener algún tipo de planteo en ese sentido. Pero, insisto con esto, tenemos que tener e implementar todas las medidas razonables como para no quedar expuestos a los contagios. Entonces, si alguien invoca ese temor, cuando yo he implementado todos los recursos y todas las estrategias para contener o limitar la posibilidad de contagio, bueno, no puede ser una razón atendible el simple temor. Claro, ¿Bien? pero yo tomo esto, ¿no? Que vos decís, y me pongo a pensar en los posibles escenarios, como haces siempre vos que nos ayudas a pensar. Eh, Vamos a suponer que la escuela brinda el escenario más seguro, van a empezar a aparecer las figuras de yo tengo hijos chicos, me tengo que quedar al cuidado de mis hijos más chicos, maestras que a lo mejor están en alguna condición especial, que si hubiera sido clase normal no influía, pero después sí. Ahí empiezan a llegar un montón de preguntas. Yo te las voy a Sí. leer. Pero, Veo. ¿entendés lo que te digo? Veo. O sea, ¿y ahí Sí, cómo nos manejamos? sí. Bien. Sí, puede haber, existen las excepciones que están previstas en la norma. Yo empecé a referirme un poco al temor, porque el temor en sí mismo no está previsto. Pero sí tenemos previsto las personas mayores de 60 años y todos aquellos que tengan preexistencias que signifiquen una situación, un estado de vulnerabilidad ante un posible contagio. Todo eso está previsto. Es más, en el protocolo que emitió el Consejo Federal de Educación, esto está previsto, si bien es algo muy genérico, pero bueno, se repiten todas las normas que se están dictando. Existe también una resolución del Ministerio de Trabajo con respecto a esto que me comentás sobre la imposibilidad de asistir por tener hijos chicos. Eh, Se va a tener que hacer toda una ingeniería de la modalidad de asistencia y prestación de tareas, prestación de funciones, cumplimiento de la escolarización. Vamos a tener casos reales
y casos que no van a ser tan reales. Entonces, cada caso va a tener que ser analizado y se debe contar con todas las constancias como para quien invoca una situación la acredite debidamente, Claro. ¿no? Porque si no, por eso se corre el riesgo esto de que se continúe, o sea, se invoque algo y no se puede, y la cuestión es que directamente no se quiere volver al modo presencial. Existen un montón de formas, pero tiene que haber una constancia clara y concreta de que quien invoca algo, y bueno, lo tiene que demostrar. También es cierto que hay que tener esta mirada contemplativa, no solamente porque surge de la ley, sino porque efectivamente tenemos personas que están dentro de este universo de personas con excepciones, ¿no? Pero así todo, cuando yo digo cada excepción hay que analizarla, porque puede ser, por ejemplo, pensemos a alguien mayor de 60 años. 60 años es gente absolutamente joven, muy joven. Muy joven. Muy joven. Ni hablar. Cuando la norma hablaba de tareas esenciales, decía que, bueno, que si se justificaba la presencia del mayor de 60 años en estas tareas esenciales, esta excepción podía ser dejada de lado. Entonces, bueno, lo mismo uno podría pensar en el retorno a la presencialidad. Si bien por ahora no hay ninguna declaración concreta de declararse la prestación del servicio educativo como una prestación esencial, pero en realidad lo es, ¿no? Claro. Educar y formar eso. Y si tenemos una persona, este joven, pensemos en este joven de 60 años que pide encarecidamente volver a trabajar, y bueno, es un pedido que habrá que atender, ¿no? Me pasó también en un caso en el cual al comienzo se invocó problemas de orden respiratorio y que no podían asistir. Era personal que tenía que hacer tareas de mantenimiento, tareas de mantenimiento. Claro, pasaron 2 meses y después imploraba esta persona que la dejaran volver. Yo creo que eso nos pasó a todos, ¿eh? Todos estuvimos contentos y muchos ahora estamos pidiendo a gritos el retorno. Tal cual, tal cual. Entonces, por ese motivo, a ver, todos los casos van a tener que ser evaluados en forma puntual. Yo creo que tal vez como alguna suerte así de recomendación, hacer un checklist, ¿no? De todas las personas que pueden estar involucradas con estas dolencias, ver qué entorno y ver qué posibilidades hay con cada uno. Claro. También hay algunas instituciones que han elaborado una suerte de encuesta en la cual se les pregunta a todos, ¿no? Todos los que van a reingresar, qué dolencias han tenido, qué preexistencias tienen, si han viajado últimamente. Por ejemplo, bueno, el viaje entre provincias es posible, esto se hace. Si han tenido contacto con personas que han padecido COVID, de qué fecha, cuándo. Y bueno, y en función de este suerte de interrogatorio, que no es interrogatorio, es una compulsa de datos, empezar a armar la modalidad de este reingreso. El reingreso en realidad lo tenemos que pensar de manera progresiva. No, yo creo que de ninguna manera se va a dar en forma directa y espontánea y todos van a estar de la nada al día siguiente todo el colegio. No creo. Entonces, ahí también sobre la marcha se va a tener que empezar a ver de qué manera pueden llegar a convivir los procesos presenciales y no presenciales. Entonces, bueno, aquel que por una cuestión de algún tipo de impedimento no puede estar presente, tal vez pueda ubicarse en esta reasignación de tareas en modo no presencial, ¿no? Claro, claro.
Pero por eso, con tiempo, la sugerencia es esa, ¿no? Con tiempo empezar a evaluar todos los casos, porque cada caso va a tener su particularidad. Seguramente, porque acá nos encontramos frente al que quiere volver, pero no puede, al que puede, pero no quiere. Entonces, frente a eso, vamos a tener que armar, ¿qué? Turnos, horarios, ¿se va a poder modificar la modalidad de presentación de la tarea? Y sí, sí, sí. Yo creo esto va a ser como necesario. Y todos así como nos adaptamos a esta modalidad no presencial, todos nos vamos a tener que adaptar a esta modalidad semipresencial o alternada, ¿no? No va a quedar otra alternativa. También ahí nos podemos llegar a enfrentar con alguna suerte de problemas en cuanto a lo que en el derecho del trabajo se llama el ius variandi, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo es eso? El ius variandi, bueno, es la facultad que tiene el empleador de asignar distintas tareas. Cambiar de algún modo, cambiar de lugar, cambiar de funciones. Es lo que se llama el ejercicio de la dirección de un lugar, ¿no? Sería el ejercicio de dirección del colegio. Se puede ejercer este ius variandi, pero sin afectar la esencia de la prestación de tareas. Es decir, claro, yo al docente, el docente que tiene una misión específica y un rol específico, no podría decirle, bueno, a partir de mañana quiero que hagas tareas de secretaría administrativa. Y la verdad que no, son cuestiones que no son compatibles, no son compatibles. Pero tampoco podría, de algún modo, alterar lo que es la esencia de la prestación del servicio, cambiando, por ejemplo, dramáticamente los horarios. Ahí tendrían una limitación. Pero entiendo que este ejercicio del ius variandi para alternar lo presencial con lo no presencial va a ser un derecho y una facultad que las entidades no es que tengan el derecho de hacerlo, van a estar obligadas a hacerlo, van a tener la necesidad de hacerlo como para poder seguir dando la prestación del servicio educativo. Y esto, antes de pasar a la pregunta, era reacción de docentes, alumnos y padres. Si ves que yo sigo y se hacen las 9, avísame y vamos redondeando. Mira, tenemos la suerte, Doc, que el vivo se corta en a la hora exacta. O sea, yo te voy avisando, porque aparte te quiero preguntar un montón de cosas que están apareciendo acá en el chat, que están buenas, así las compartimos, pero dale. Dale, buenísimo. No, porque esto, a ver, lo asocio con lo que es el contrato educativo. ¿Bien? De alguna manera, nosotros tenemos que prever en el contrato educativo que va a haber una suerte de régimen mixto. Claro. ¿Bien? Entonces, ya los padres tendrían que estar informados en el contrato educativo, condiciones generales de arancelamiento, o como cada uno le llame esta modalidad de vinculación entre familia y escuela, que podemos llegar a tener la modalidad presencial y no presencial. Y a la vez también sería interesante poner como un compromiso de los padres que van a poner a disposición o van a asumir el compromiso de tratar de tener todos los recursos posibles como para que no tengamos problemas de conectividad. Hay problemas de conectividad reales y problemas de conectividad no tan reales, ¿no? Pero por eso sería por lo menos interesante que transmitirle al padre la necesidad de que asuman esta obligación, responsabilidad y compromiso. Y por otro lado también, que esto va a ser un derecho o una facultad que se va a reservar el colegio, que lo tiene que hacer el colegio, estando dividida la modalidad de escolarización, quién va a ser presencial y quién va a ser no presencial. Porque si no van a volver todos los chicos al mismo tiempo, bueno, se va a tener que decidir, y es el colegio el que va a tener que decidir. Entonces también esto sería interesante que de algún modo se prevea en los contratos educativos para que los padres sepan que a lo mejor su hijo puede o no puede estar en alguno de los grupos. Y en función de estos contratos educativos, porque nos preguntan acá y a mí también me surgió la misma duda, ¿qué? ¿Va a haber que reformularlos?
porque los contratos ya estaban existentes sin tener en cuenta puntualmente esta temática. Los contratos educativos hay que reformularlos todos los años, como primera medida. Bien. Todos los años hay que leerlos y ver qué cosas nuevas hay que incorporar. Todos los años el vínculo institución-alumnos, institución-familia, se hace por momentos cada vez más complejo, ¿no? Entonces, eso hay que repensarlo todos los años y todos los años hay que agregar algo. Y ahora acá ya sabemos, ya conocemos la situación. Este año tuvimos que discutir con algunos padres porque esto se trató de algo imprevisto. Esto se trató realmente de una cuestión de fuerza mayor. Bien, pero no vamos a poder invocar el desconocimiento para el año que viene, para el ciclo lectivo que viene. Nosotros ya sabemos de esto, estamos avisados, están todos avisados. Entonces, si estamos avisados, tenemos que hacer la previsión. Si después, por alguna circunstancia, no llegara a darse, bueno, quedó la previsión y no va a tener ningún efecto. Pero al menos quedaremos cubiertos, previstos e informado a los padres. Hay que tener en cuenta, esto también es esencial cuando se redactan los contratos educativos, se tiene que tener la máxima claridad en la redacción. El contrato educativo no es el PEI. No. El contrato educativo es el que menciona, incluye todas las obligaciones y derechos de ambas partes, ¿no? Del colegio y de los padres. Se lo llama como contrato de adhesión, porque no es un contrato que nosotros discutimos en forma particular con cada familia, más allá de que a muchos les gustaría esta posibilidad, pero no es posible porque creo que colapsaría el sistema. Entonces lo que hacen los padres en realidad es adherir a un proyecto. Adherir también y asumir obligaciones y compromisos. Nosotros también asumimos obligaciones en ese contrato, porque nosotros decimos, bueno, vamos a prestar educación programática de tal manera, extrapandemia de tanto, pero básicamente también esto es la adhesión de los padres a un proyecto. El PEI en realidad es la esencia que caracteriza y distingue a cada una de las instituciones, ¿no? Bueno, y ahí también lo que se le pide a los padres es la adhesión, compromiso y cumplimiento de ese PEI y proyecto educativo. Pero bueno, lo interesante es esto, rever esta modalidad de vinculación con las familias y prever todo lo que pueda ser previsto. Lo que pudo haber sido previsto y no se hizo, no lo voy a poder invocar en el ciclo lectivo que viene. Por eso es interesante el trabajo, la mirada multidisciplinaria en las instituciones para tener un contrato que contenga todas las posibilidades. Posibilidades de retorno a la presencialidad de padres. Acá también podemos tener todo tipo de reacciones, pedidos, sugerencias y demás. En su gran mayoría ha habido un acompañamiento realmente notable, excelente por parte de las familias. Lo que sucede, o lo que sucedió en estos momentos de no presencialidad, es lo mismo que sucede cuando en épocas de presencialidad. Basta que una familia sea complicada como para que sufra todo el colegio, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo hay que estar preparado también hacia los planteos. Hay ciertos planteos que no vamos a poder satisfacer. Yo siempre digo que el poder de imaginación y creativo de los padres es infinito. Inmenso. Más, infinito. Nuestra creatividad es finita y limitada al lado de ciertos planteos que nos hacen, ¿no? Entonces, vamos a tener planteos realmente bizarros, pero lo importante es tener en claro y haber hecho todo lo que razonablemente se debe hacer y estamos en condiciones de hacer. Obviamente, si dejamos abiertas posibilidades, razonamos. Se meten de cabeza algunos padres y
listo, ¿no? Claro. Estamos complicados, pero esto es importante, recurrir también al asesoramiento de qué medidas de prevención, seguridad e higiene tengo que tomar para esta vuelta a la presencialidad. Totalmente, Eh, totalmente. por eso, y ante eso va a llegar un punto, a ver, tratemos de pensar, claro, yo siempre creía que tendríamos que pensar en todas las preguntas que nos podrían llegar a hacer los padres y llegué a la conclusión de que como eso es infinito, Claro. es imposible, porque hoy llegué a una conclusión de que tengo todas las respuestas, mañana apareció una nueva pregunta y se me acabaron no, todas las Yo creo respuestas que que tenía. va a haber tantas preguntas como mentes pensando. Totalmente, totalmente. Pero así como cuando me quieren cuestionar algo que yo tengo la convicción de que lo estoy haciendo bien, lo que tengo que hacer justamente es eso, saber que lo estoy haciendo bien. Yo no puedo manejar planteos pizarros o psicopateos. Entonces Claro, tengo que estar muy convencido y tener convicción de que lo que he hecho es lo que corresponde. ¿Bien? bien. Alumnos ante el regreso. Y bueno, en realidad lo que se ha perdido, lamentablemente, o por lo menos se ha reconvertido, para dar también una visión optimista, es lo vincular, ¿no? Es lo vincular. Claro. Eh, claro, la, la educación, la formación, por esencia, tiene que ver con esto, con el contacto, ¿no? Que es lo que se perdió con la no presencialidad. Y el contacto también hoy está limitado. Va a tener que ser limitado por estas cuestiones de prevención. De ahí también la importancia del asesoramiento específico en estos temas. Pero bueno, no vamos a poder volver a abrazar de la misma manera en que abrazamos a los chicos. Todo esto Bueno, en también. función a esto, perdóname, justo nos aparece una pregunta que nos dicen quiénes son los encargados de asesorarnos correctamente en la organización de las escuelas en cuanto a reformas edilicias. A ver, hay medidas que hoy cualquier especialista en cuestiones estas de prevención e higiene las puede dar. Si después tenemos normativa específica, habrá que ver de qué manera la implementamos. Acá volvemos a la reflexión inicial, la incertidumbre, ¿no? Acá tenemos que ir viendo de qué manera puedo hacer yo la adecuación edilicia, la adecuación de aulas, para ver de qué manera conviven los chicos dentro del aula. Y también, bueno, va a depender de una norma que me va a decir cuántos chicos van a estar dentro de ese aula. Ahora, hay medidas que se pueden tomar desde ahora, ¿no? El otro día también me consultaban, porque se iba a pedir al personal de maestranza retomar ya con más continuidad las tareas de mantenimiento. Entonces, bueno, me leyeron todas las precauciones y quedó una que ahí salió en la charla telefónica. Le dije, bueno, agreguen tomar la fiebre. Claro. A ver, es una más. Y hay una cosa rara también, porque eso, las pistolas esas que toman la fiebre siempre dan, no sé, tipo 35. Sí, Uno sí, pareciera nos ha ocurrido. que no está vivo, pero no. Pero bueno, A mí me toma pasó el menos. otro día, entré a un lugar, me tomaron, me dijo, señor, usted tiene 38. ¿Cómo le digo yo? Y después me tomó otra vez, no, no, pase, pase, está perfecto. Buah, dije, estamos genial. Por, por eso, a ver, en sí mismo esa medida no sé si tiene efectividad. Lo que tiene efectividad es la suma de precauciones que podemos tomar. Exactamente, exactamente. La distribución del alcohol en gel, el acceso a los baños, en fin, todo esto sí lo puede sugerir un especialista. ¿Mm? Muy bien. Y siguiendo este método de la asociación libre, si vos me permitís, no, Sí, me quedé claro. pensando en los alumnos. Claro, porque
¿cuáles son los problemas o conflictos que tenemos hoy con la no presencialidad? ¿No? Que tal vez pueda pueda repetirse el año que viene con los que no asistan presencialmente. En primera medida, creo que en su gran mayoría los padres también van a estar 2-3 horas antes de la apertura de los colegios con los chicos en la mano para dejarlos, ¿no? Esto creo que lo digo casi con certeza, Como ¿no? para cuando uno está haciendo la cola para comprar entradas del recital, algo así. Tal cual. Pero bueno, tenemos la situación de los alumnos mayores, ¿no? Los alumnos de nivel secundario. Eh, Hemos tenido casos en que, claro, directamente no aparecen en las clases no presenciales, se habla con las familias y las familias reconocen ya que han perdido la batalla con sus hijos en la formación y educación, diciendo, bueno, yo no puedo hacer nada. Y no es que esté pasando algo, sino que directamente eso, no pasa nada. El chico también, esto tiene que ver con la cuestión de la evaluación. Yo creo que eso te iba a decir. Me parece que las Claro, últimas novedades no ayudaron mucho claro. en las escuelas a tratar de seguir fomentando que es importante la conexión, la participación, esto de, bueno, total pasan todos, como que más de uno dijo, listo, Tal chao. cual. Tal cual, tal cual. Pero esto para tenerlo en cuenta ahora y para tenerlo en cuenta también para el año que viene si se mantiene esta modalidad no presencial. En realidad, la educación tiene una doble mirada, ¿no? El derecho a ser educado y la obligación también de cumplir con la formación. Los padres también tienen obligaciones. Las obligaciones justamente son esas, ¿no? Cumplir con el derecho a la educación que tienen sus hijos. El hecho de que no estén escolarizados significa una vulneración a los derechos de los chicos. Niños, jóvenes, es una vulneración a sus derechos. Y tener padres que no dispongan de los recursos como para incentivar a estos chicos para que cumplan con su deber de escolarización, significa un vacío muy importante y que debe ser puesto en conocimiento de las autoridades. Esta afectación tiene que ser de algún modo conocida y si tiene recursos el Estado, y cuando hablo del Estado, hablo del Consejo del Niño, el niño, joven, adolescente. Si nosotros hoy estamos viendo que hay chicos que no están conectados, bueno, pensemos justamente esto, que de algún modo se está vulnerando su derecho. Y también de algún modo hay padres que no tienen los recursos como para lograr que esto ocurra. claro, y que los chicos asistan con esta modalidad. Ayer también me comentaron y me consultaron algo que me dejó preocupado. Acá la institución había dejado pasar un poquito el tiempo y hacía como unos cuantos meses que no se tenía conocimiento de qué estaba pasando con estas familias, ¿no? Entonces, el supervisor les hace la sugerencia de que debían hacer la comunicación al Consejo del Niño. Y les dijo, bueno, tomen como punto de partida mayo, ¿no? Quienes vienen asistiendo desde mayo, hay que hacer la presentación en el Consejo. Y después, como otra idea más también pintoresca, les dijo, bueno, estamos elaborando un modelo descrito para dar a los colegios. Entonces, claro, cuando me comentan esto del colegio, lo que les digo es, no hay autoridad que me diga a mí cuándo tengo la obligación legal de actuar. Claro. Porque en definitiva, de lo que se trata es cumplir con una obligación legal. Yo como institución educativa tengo la obligación
de poner en conocimiento del consejo, de cualquier autoridad tutelar, cuando yo tome conocimiento que hay un derecho que está siendo vulnerado. Y acá está siendo vulnerado el derecho a la educación. Y si yo como institución considero que el no haberme comunicado con la familia en una semana, eso podría constituir una vulneración de derechos, bueno, yo tengo la obligación y el derecho de hacer la denuncia. O sea, no tengo que esperar que nadie, que ninguna autoridad me diga lo que va a hacer. Y menos aún que me den un formulario de cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, esa fue, es un tema para estar atentos, un tema para estar atentos. Porque también en la vorágine del día a día y la inexperiencia, varios chicos quedaron sin ser escolarizados. Estoy sintiendo ahí se fue, estaba sintiendo un ruido. No soy No, ya yo. está. Ok. Yo estoy buscando porque tengo preguntas, Doc. A ver, Hago algunas preguntas. dale. En principio, una de las preguntas que nos dicen es cómo se hace con el tema de la reserva de vacante, siendo que nosotros tomamos en cuenta que tienen que estar, digamos, como con las cuentas en cero, pero en estos casos hay familias que tienen mucha deuda y que no pueden abordar y enfrentar esta reserva de vacante en función a su histórico que tiene acumulado durante el año por la situación. Uh-huh. Bueno, acaba de depender de también un análisis pormenorizado de qué familia se trata, ¿no? Si tenemos familias que son deudores permanentes, consuetudinarios, bueno, ya sabemos qué prioridad le están dando a la educación, si es que no hay algún problema real, y yo como institución decido seguir prestando servicios de educación sin cobrar. El hecho de tener dificultades para cobrar, bueno, es una circunstancia muy, muy actual y a tener en cuenta. Es decir, que en esta admisión y enfocados en el tema de la cuota, yo creo que habría que tener alguna suerte de flexibilidad. Y creo que también nosotros sabemos quiénes son los que están en condiciones de afrontar el pago y quiénes Claro. no. Quienes genuinamente no pueden hacerlo, pero tienen actitud, tienen conducta y quieren seguir perteneciendo a la institución. Sobre eso, bueno, habrá que establecer excepciones, no es la regla, no va a ser la generalidad, pero excepciones y también primero firmar este contrato educativo que decíamos y después para estas familias tal vez puntuales hacer como un anexo en el cual va a tener un régimen especial, porque va a tener que estar pagando la cuota adeudada más la que se va a ir generando. Claro, como con la tarjeta de crédito. Más o menos. Es más peligrosa la tarjeta de crédito, Sí, ¿no? sí, totalmente. Revisando algunas preguntas, hay muchas que tienen varios puntos en común, que es esto de, el docente dice, hasta que no haya una vacuna no vuelvo, o hasta que no esté esto formalizado no vuelvo. ¿Qué se hace con un docente en esa situación? Bueno, esto es un poco lo que decíamos de aquel que invoca un temor que no puede ser debidamente justificado. Si yo estoy dentro de los grupos de riesgo y tengo temor, bueno, eso está justificado. Ahora, el temor en sí mismo, si las normas nos dicen que tenemos que volver a la presencialidad y tomando todos los resguardos, bueno, va a haber que cumplir con eso. El invocar este temor infundado genera dos miradas. Primero, el incumplimiento a la norma general de reintegro a la actividad. Y por otro lado, incumplimiento a la obligación laboral de retornar. Va a tener derecho a invocar el temor si efectivamente ve que no se están cumpliendo con todas las normas de prevención, de seguridad e higiene. Bien, y frente a eso se me viene otra pregunta. ¿Qué pasa con los despidos? Bien. ¿Se puede despedir con causa? Claro, se ha planteado esto, la posibilidad de despedir cuando no estaban cumpliendo con la modalidad no presencial, porque en realidad es no cumplir con las obligaciones propias. Primero tenemos que tener en cuenta que existe la prohibición de despido
esto cuando son despidos sin causa, ¿bien? Ok. Y también la duplicación de la indemnización. La duplicación de la indemnización llega hasta diciembre de este año y la prohibición de despido creo que termina ahora en fines de septiembre, que sin duda la van a prorrogar. Sí, porque Esto, siempre están haciendo eso, ¿no? sí, Al sí, día sí, siguiente sale. tal cual, tal cual. Ahora, yo podría despedir si tomé personal nuevo durante este año. La protección viene, esta norma fue dictada en diciembre del año pasado. Sí. Todos los que estaban, claro, con anterioridad a esa fecha son los que están protegidos con esta norma de prohibición de despido. Pero se presentan distintas situaciones. Vamos a esta puntual de que vos me comentabas con respecto al despido con causa. Eh, y les cuento, comparto, estamos bien de tiempo, nos quedan Sí, nos unos queda, segundos. seguramente en 13 minutos nos quedemos hablando solos, doctor. Sabíamos que esto nos podía pasar, Sí, la porque verdad que somos sí. los dos de poca palabra. Bueno, a ver, les cuento dos casos que realmente me parecieron como muy emblemáticos en cuanto a la causa, ¿no? El primero fue el caso de un docente en el cual utilizó su espacio virtual para hacer una suerte de proselitismo político. ¿Mm? Él les grabó una canción, obviamente la canción no hacía honor al buen decir, ¿no? Y al lenguaje castizo, sino todo lo contrario, pero más allá de esa característica, era un mensaje político. Y justamente por eso en una asignatura que no tenía absolutamente nada que ver, y aunque hubiera tenido algo que ver, fue totalmente inapropiado, aparte de una persona con experiencia, con muchos años en el colegio, y en realidad ahí se trataba de un hecho muy grave, Claro. muy grave. Después finalmente se decidió dar una nueva oportunidad. Dar una oportunidad Aprenderse la letra de la canción. claro, que van a cantar a fin de año. Es el acto de cierre. Pero, claro, acá también aparecía otro tema a considerar, ¿no? Porque este docente también, ¿no? En un derroche de creatividad, decía, pero este espacio es mío, Claro, no. ¿no? ¿Y dónde está la libertad de cátedra? Eh, bueno, ahí cuando nos hacen planteos así insólitos es donde más fuerte tenemos que estar en las convicciones. Claro, más allá de ciertas libertades, en realidad el docente es brazo ejecutor de un ideario, ¿no? Es el que lleva adelante un ideario y un proyecto educativo. Por lo tanto, esa libertad es absolutamente limitada. Pero bueno, pero acá puntualmente lo que se consideraba es que había sido un hecho grave. Se contempló por los antecedentes en fin, y se le dio otra oportunidad. Pero este hubiera sido un caso, yo creo que, en el cual podría haber estado justificado un despido con causa. Para Bien. hacer despido con causa y salir de esta prohibición, en realidad tienen que ser causas Fuertes, graves, claro. causas importantes. Y el otro caso, se descubre porque también, más allá de la publicidad de las redes, siempre hay un padre con inquietudes, ¿no? Y encuentra alguna publicación. Esta docente había hecho una publicación también bastante inapropiada, más en cuanto al lenguaje utilizado, ¿no? Pero muy inapropiado. Eh, También al principio se evaluó esto, porque el tema fue puesto en conocimiento por una madre. Claro. Pero bueno, después se terminó considerando de que realmente se había tratado de un error. Pero bueno, ahí también, en esta época de no presencialidad, es una causa, podría haber sido una causa,
¿no? Y la otra causa también, por excelencia, es aquellos que han desaparecido. Desaparecen e invocan problemas de conectividad, que no tienen la PC, en fin. Muchas veces los colegios han tratado de solucionar todas esas cosas, Sí. pero cuando no hay voluntad, no, es muy difícil, es muy difícil. Dentro de estas situaciones de desvinculación, tenemos también lo que es la desvinculación en periodo de prueba. Eh, ya sea, se ha tomado personal durante la vigencia de la cuarentena y también se ha hecho la opción de no continuar con ese personal. Al principio, muchos decían, bueno, por las dudas, nos quedamos con... Claro. Claro, pero el por las dudas significaba un perjuicio para el colegio. Totalmente. Porque después, transcurridos los 3 meses, No lo no podían. iban a poder ejercer la posibilidad de discontinuar ese vínculo laboral. Pero cuando se trata de periodos de prueba, en realidad no hay relaciones laborales consolidadas. Justamente el empleador, el colegio, tiene esta facultad de evaluar si realmente cumple con las expectativas. Acá no se trata de perjudicar a alguien. Inclusive hubo también algunas señales confusas con respecto a los suplentes. También cuando se terminó una suplencia, al principio, hasta, es más, creo que fue el 31 de agosto que hubo un cambio, se tenía de JEP la directiva, entre comillas, las sugerencias de mantener al personal suplente. Pero bueno, claro, el colegio también se enfrentaba con la misma situación. Yo mantengo al suplente, vencida la suplencia, se convierte automáticamente en titular, se convierte en una relación jurídica, una relación laboral consolidada. Entonces, ahí también, bueno, las sugerencias siempre fueron, el personal suplente que termina, lamentablemente termina. Si yo estoy teniendo dificultades para cumplir con mis obligaciones, cumpliendo la ley, si empiezo a acumular personal suplente, y se van a perjudicar todos. Claro, que pues claro. no era una cuestión de humanidad, era una cuestión de razonabilidad. Pero bueno, esta pandemia afectó mucho los criterios. Totalmente. Doc, ¿no? hay tanto para hablar, mucho, porque da para mucha tela esto, pero nos vamos a quedar sin tiempo, con lo cual les agradecemos muchísimo a todos por participar. Doctora Almonacid, clarísimo como siempre. Sé que la consultora está promocionando un curso también de aspectos jurídicos en la gestión escolar que va a dar el doctor Almonacid. Pero aparte de eso, les contamos que esta charla va a estar subida en nuestro canal de YouTube, @RowConsultora, y los esperamos el jueves, mañana, en nuestro webinar especial por el Día del Maestro. Doc, gracias. Le queda 1 minuto y medio para despedirse. Bueno. 1 y medio. 1 y medio. A mí me encantan estos momentos de reflexión, porque en realidad toda esta situación fue un aprendizaje para todos. Y siempre que tengo la oportunidad lo hago de felicitar y felicitarnos y felicitarme, porque todos nos tuvimos que... Claro, lo que tal vez si uno se lo hubiera propuesto hacerlo en forma voluntaria, tal vez nos hubiera llevado años, ¿no? Acá en 2 meses terminamos teniendo todos los recursos y estrategias para hacer frente a esta situación. Que Dios quiera termine lo más pronto posible. Un beso grande a todos. Nos vemos próximamente. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Chau, chau.